Había desconectado Internet de su móvil y había apagado su ordenador. Aquel era su plan ideal para un viernes por la noche desde hacía años, y no tenía intención de dejar que nadie le interrumpiese. Escuchó la lluvia golpeando contra los cristales de la ventana y recordó que no había cerrado la ventana del despacho, siempre abarrotado de papeles desordenados y exámenes por corregir. Se apresuró hacia allí con la copa en la mano y cuando se dispuso a cerrar la ventana, encontró un gato negro tumbado en la repisa, con tal placidez que cualquier extraño habría creído que se trataba de su mascota. Sus conocidos, en cambio, sabían que era un hombre de perros. «¡Largo de aquí, bicho malo!» «Pus, pus, lo que me faltaba por ver», exclamó a la par que hacía aspavientos para intentar deshacerse del felino. Un gato callejero habría echado a correr en cuanto presintiera a un humano hostil cerca, pero esa extraña criatura se incorporó lentamente y le miró unos segundos con desdén antes de arquear el lomo, erizarse y bufarle. El susto hizo que el profesor Ludeña retrocediera y se vertiese encima una buena parte del contenido de la copa. ¡Mierda! Corrió a por un pañuelo para intentar salvar su camisa favorita. Gracias a sus charlas y a sus libros, disfrutaba de un estilo de vida holgado, pero no dejaba de ser un profesor que se dedicaba a hablar del arte de la Grecia antigua. No se podía permitir derrochar el dinero. Cuando volvió al despacho, el gato se había marchado. ¡Qué horror! Tendré que hablar con gestión para que hagan algo con esas alimañas antes de que se apoderen del campus, dijo para sí mismo. Apenas había tenido tiempo de acomodarse en su sillón preferido cuando sonó el timbre de la puerta, una y otra vez. Quienquiera que le reclamase lo hacía con ímpetu. «¿Y ahora qué?», protestó. Se sintió tentado de fingir que no estaba en casa, pero con todas las luces encendidas y el tocadiscos reproduciendo un vinilo de Yoyoma, dudaba que fuese a convencer a nadie de su ausencia. Se levantó resignado, dejó la copa en la mesa y cruzó el salón hasta la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con una muchacha empapada de los pies a la cabeza. Apenas tendría 20 años, y aunque su estatura era media, su rostro alargado y la magnitud de su presencia la hacían parecer mucho más grande de lo que en realidad era. El profesor Ludeña había observado esa paradoja en muchos de sus alumnos, esos que entraban en el aula dispuestos a comerse el mundo y que casi siempre lo lograban. Él también había sido así no hacía tanto. La joven se apresuró a hablar antes de que él decidiese pedirle explicaciones. «Profesor Ludeña», pronunció su apellido con un perfecto acento español, el mismo que marcaba cada una de sus palabras en inglés. El profesor tenía ascendencia gallega, pero tras más de 3 generaciones su sangre hispana se había diluido mezclada con la irlandesa y polaca de su madre, así que nunca llegó a aprender el idioma de sus abuelos paternos. «Menos mal que está en casa. Llevo todo el día buscándole. Sé que es tarde, pero tengo una duda sobre mi tesis y...» «Me temo que no es el momento, jovencita», dijo con una sonrisa condescendiente. Esas niñas de papá se creían que podían conseguir lo que quisiesen solo por tener una cara bonita, un acento exótico y unos progenitores que pagaban la disparatada matrícula para que sus princesitas contasen con un título estadounidense. «Si tienes alguna duda, solicita una tutoría por correo, como todo el mundo». Se dispuso a cerrar, pero la joven se lo impidió apoyando una mano en el marco de la puerta. Lo último que necesitaba era que le acusasen de ir por ahí lesionando alumnas, así que no le quedó otra opción que permitirle hablar. «Por favor, profesor Ludeña, usted es la única persona que puede ayudarme». Él la miró de nuevo, calada hasta los huesos y apretando una carpeta roja contra su pecho con desesperación. Debía de ser importante si se había tomado las molestias de ir hasta allí un viernes por la noche bajo la lluvia. Y solo él podía ayudarla, había dicho. «Será un minuto».